Y vamos en esta hora a estar invitando a nuestro hermano Oscar Tumbaco, quien va a estar trayendo la palabra del Señor. Mientras él pase, usted alabe y glorifica a aquel que vive. Y a su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, hoy va a estar con nosotros nuestro pastor José Clavijo. Pero una llamada inesperada, amados hermanos, de emergencia al Hospital León Becerra. Pero nosotros confiando en el Señor, amén. Ya tenemos 3 semanas, si ustedes no se han dado cuenta de la ausencia de nuestro pastor José Clavijo, amén. Si saben, amados hermanos, que tenemos 3 semanas de ver una situación muy crítica, amados hermanos, porque no tenían conocimiento de que tiene 3 semanas el niño que no habla. Sigue en UCI. Bendito sea el nombre de Dios. Todas las cosas acontecen para bien a los que amamos al Señor. Sé por la palabra, amados hermanos, que Dios mostrará su gloria en medio de tanta situación, amados hermanos, porque hemos creído a un Dios vivo, a un Dios real, que nos ha dicho: no te dejaré ni te desampararé, yo estaré ahí contigo. ¡Qué duro, amados hermanos! Si lo mío solamente fueron prácticamente casi más de 1 semana y media y estaba en angustia, ¿cuánto más 3 semanas? ¿Qué Dios estará esperando de nosotros? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirnos, amados hermanos? Dios está hablando en estos tiempos y aún en estos tiempos que vivimos. ¡Qué experiencia! Sabemos a través de su palabra que todo lo que está aconteciendo va a redundar en un peso de gloria, porque le hemos creído a Él. Amados hermanos, ¿cuántos dicen amén? Amén. Extrañé este fin de semana que pasó, día sábado, estar con ustedes en el ayuno, porque tenía muchas preguntas para Dios. ¿Saben? Porque no hay mejor manera de venir y buscarle a Dios, amados hermanos. Tomen sus asientos, amados hermanos. No hay mejor manera de meterse en ayuno y en oración cuando tenemos un sinnúmero de situaciones, amados hermanos, porque la palabra de Dios es bien clara: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, entonces yo oiré de los cielos, sanaré su tierra y sanaré su pecado. Y hay muchas preguntas en mí, amados hermanos. Por eso es que cuando hay los eventos de los ayunos y de las vigilias, en lo más posible pretendo estar ahí, amados hermanos, porque es un tiempo en el que usted y yo venimos y nos humillamos delante de la presencia del Señor para que Él se exalte cuando fuere el tiempo. Amados hermanos, porque nosotros como creyentes libramos un sinnúmero de situaciones y lo que necesitamos es que su espíritu hable a nuestro espíritu para que se despierte en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo en estos tiempos. Por eso que no podemos dejar de orar, aunque no queramos orar, amados hermanos, tenemos que postrarnos a Él, amados hermanos, porque de Él viene la misericordia. De Él viene la respuesta. Hoy es
fácil ver congregaciones que ya no oran, ya no ayunan, ya no vigilan. Y es que necesitamos entrar en estos tiempos, amados hermanos, que vivimos, de lo cual la palabra del Señor nos enseña que tenemos que entrar en ayuno y oración, en lamento, en súplica, amados hermanos. Cuando todo va bien y cuando viene la escasez, cuando viene la enfermedad y también cuando hay abundancia. Porque es necesario, amados hermanos, el cristiano tiene que entender esto, tenemos que entenderlo, amados hermanos, porque los días son malos. Porque a veces pensamos que estamos bien. Y la única manera, amados hermanos, de despojarnos del pecado, de despojarnos, amados hermanos, de todo lo que el mundo, amados hermanos, nos está trayendo, es venir y postrarnos delante de su presencia, porque vamos a recibir el oportuno socorro. Esta noche voy a llevar un tema, amados hermanos, que está en Primera de Samuel, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted lo tiene, por favor, preste mucha atención a la palabra del Señor. Yo he venido a recibir palabra de Dios, para que la palabra del Señor me confronte y me haga ver mi realidad. En el capítulo 4, versículo 3, por favor póngase sobre sus pies. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros, decirlo, el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, amado Espíritu Santo de Dios, tú eres bienvenido a este lugar. Ministra mi mente, mi corazón, ministra este lugar, cada vida. Aquel que ha venido, Señor, por una palabra, puede encontrar en esta hora, Señor, aquella respuesta. Ministranos, amado Espíritu Santo, trae un refrigerio a nuestras vidas. Trae un despertar espiritual, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Tomen su asiento, amados hermanos. No quiero dejar de leer un texto que cada vez que ministro la palabra del Señor se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Quiere decir que este libro maravilloso, precioso, no está escrito como una simple lectura, sino que aquí hay una realidad que usted y yo tenemos que atender, amados hermanos. Porque cada historia, cada suceso fue escrito para que hoy usted y yo no cometamos los errores que cometieron los antiguos. A su nombre. Por eso que es interesante cuando la palabra del Señor nos habla, pero nos habla, el éxito está en que si nos habla, yo pueda escuchar y pueda estar atento y poner por práctica. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Vamos a ver una historia del pueblo de Israel que cometió uno de los errores más fatales de la historia espiritual. Escúchenme bien, amados hermanos, de la historia espiritual.
No vamos a hablar de una historia donde murió la gente, no, vamos a hablar en el sentido espiritual. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cuando los ancianos dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Es una pregunta que no la hace cualquier israelita. ¿Sabe quién la está haciendo? Le está haciendo gente conocedora, docta en la ley. Le está diciendo gente que entendía cuál era el proceder cuando se le fallaba a Dios. Ellos entendían que la paga del pecado era la muerte. Ellos entendían que rebelarse contra Dios venía, amados hermanos, juicios eminentes. Pero ellos hacen una pregunta interesante que usted y yo la podemos hacer el día de hoy. ¿Por qué me están pasando estas cosas a mí? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué a mí si yo estoy buscando a Dios? ¿Por qué a mí si yo estoy ofrendando? ¿Por qué a mí si yo hago lo correcto? Bueno, esa es una pregunta que los ancianos de Israel se hicieron. Pero ellos creyeron que podían vivir, escúcheme bien, en inmundicias. Podían vivir, amados hermanos, usando la presencia de Dios como un amuleto de buena suerte cuando estaban en problemas. Y lo vamos a leer en el capítulo 4, versículo 4 de Primera de Samuel. Y dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. Vaya conmigo porque esto es muy interesante. Que moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí. Póngale atención aquí. Y los dos hijos de Elí. Por favor, póngale atención ahí. Y vámonos a 1 de Samuel, capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos, capítulo 1, versículo 3. Y escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de quién. ¿Cómo se llamaban? Ofni y Finees. ¿Sacerdotes? ¿Sacerdotes? Escuchen lo que dice la palabra, sacerdotes de Jehová. Regresemos al capítulo 4, por favor. Y vamos al versículo donde estamos leyendo. Hijos de Elí, Ofni y Finees estaban allí ¿con qué? Con el arca del pacto de quién? De Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo y dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Prestemos mucha atención aquí. Y los filisteos tuvieron miedo. Escuche, mi hermano, nos puede acontecer a nosotros. Oiga, yo lo veo, a veces hasta me confundo, pero el Espíritu da a conocer quién es de Dios y quién no es de Dios. Te subes a un taxi y tú ves este libro maravilloso abierto ahí. Y lo ves que está abierto ahí en el tablero del vehículo. Y tú dices, wow, este varón es cristiano, a su nombre. Pero de repente él dice, varón, ¿a usted le gusta la música? Y yo le digo, claro pues, y pensando uno que va a poner una alabanza a su nombre, pensando uno que va a poner adoración. Y ahí es cuando la palabra de Dios se revela, amados hermanos.
que no podemos, amados hermanos, tomar como amuleto las cosas divinas. Porque esto estaba aconteciendo en el pueblo de Israel. Y dijeron, traigamos el arca del pacto y preguntemos, ¿por qué hoy Jehová ha permitido que los filisteos nos venzan? Es que se puede cometer el error. Podemos cometer el error más terrible de usar a Dios como amuleto. Amados hermanos, por eso que Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tremendo. Por eso que cuando estamos en el Evangelio, ¿somos de Dios o no somos de Dios? ¿Estamos o no estamos? No podemos tener dos figuras, porque estaríamos amando a Dios y amando al mundo, y no podemos amar a Dios y al mundo a la misma vez, porque tendríamos dos señores, a su nombre. ¿Sabe lo que dijeron los israelitas en el verso 8? ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de estos dioses? Bueno, estos dicen los filisteos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Mire, el impío, el que no conoce de Dios, puede testificar que nuestro Dios es un Dios poderoso. ¿Sabe por qué? Porque habían escuchado las grandes hazañas que Jehová, Dios de los ejércitos, hacía con el pueblo de Israel. Y la noticia se expandió a tal punto que todos los reinos de la tierra entendían que con Jehová no se pueden meter. Y el impío sabe cuando te dice, oye, pero si ese es hermanito, no te metas con él. Porque si tú te metes con él, se meten con el grande Jehová. Por eso que cuando tú vas en el bus y comienzan a robar, no te tocan. ¿Saben por qué? Le voy a decir por qué. Porque la presencia de Dios está en su vida. Lo contrario a lo que estaba pasando acá, no hay presencia. La presencia de Dios se había ido de ellos. Porque los sacerdotes, los principales, los hijos de Eli, habían cometido pecado. Lo más terrible es cuando el pecado está dentro y no está afuera. A su nombre. Porque nos podemos engañar nosotros mismos. Pero hoy, en este tiempo, el Espíritu Santo nos reprende. Y cuando el Espíritu Santo te reprende, amados hermanos, lo que nos toca es humillarnos bajo la poderosa mano de Jehová. De que estamos mal. No sé, pero a mí me ha pasado. Y no puedo avanzar y no puedo seguir, amados hermanos, porque Dios está buscando una iglesia fiel en todo tiempo y en todo momento. Dios no puede ser burlado. ¿Sabe? La decadencia del pueblo de Israel comienza bajo una situación y bajo una perspectiva que pensando de que tienen a Dios no les iba a venir mal. Porque decían, tenemos a Dios que es grande, poderoso. Pero no se habían alejado de sus pecados. El problema es cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y querer vivir en el pecado que estamos. Y no queremos ver nuestra realidad. Por eso que el pueblo de Israel no se hizo un autoexamen. ¿Y qué es hacerse un autoexamen? Le voy a decir que es hacerse un autoexamen, amados hermanos, esta noche. Diga conmigo, humillarse. Que no nos gusta humillarnos. No nos gusta pedir perdón a su nombre. No nos gusta decir me equivoqué a su nombre. ¿Cuántos en esta semana pidieron perdón?
a Dios. Señor, me equivoqué porque la palabra que dije estuvo mal, fue mal direccionada, mal intencionada, fue una palabra que perjudicó, fue una palabra que hizo daño, porque levanté falso testimonio contra mi hermano. ¿Sabe que cuando me levanto en la mañana le digo, Señor, no permita que de mi boca salga una palabra que vaya a herir, una palabra que vaya a lastimar, una palabra de doble sentido, que vaya a causar algo de lo cual yo me vaya a arrepentir? Porque ofendemos. Pero después que ofendemos, nos es difícil pedir perdón y decir, me equivoqué, a su nombre. Pero resulta ser que ellos no se humillaron. No habían reconocido su pecado. Oiga, Finni y Ofni eran sacerdotes de Jehová. Pero lo que pasa es, amados hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando no hay temor de Dios, entonces el pecado viene. Y somos permisivos y aceptamos todo. Y no nos damos cuenta que una pequeña levadura leuda toda la masa. No nos damos cuenta que una pequeña acción va a cometer de que ese pecado sea grande. Y saben que la Biblia dice que tampoco ayunaron a su nombre. Es que cuando todo está bien, nos va bien, no ayunamos. ¿Por qué? Porque estamos en victoria. No, cuando se está en victoria y cuando se está, amados hermanos, dando manotones de ahogados, hay que ayunar a su nombre. En otras palabras, no se humillaron, no ayunaron y preguntarle a Dios por qué había permitido la pérdida. Fue tremendo. Tomaron una decisión carnal, disfrazada de espiritualidad. Fueron a Silo y trajeron el arca del pacto al campamento. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. No pedimos perdón afuera y pensamos que ya nos olvidamos y venimos a la iglesia. Y venimos a la iglesia y hacemos esto. Levantamos nuestras manos, oramos y nuestra voz se oye, pero no hay arrepentimiento. No hay temor de Dios. No hay una búsqueda genuina. Y no nos damos cuenta que hace rato la presencia de Dios se fue de nosotros. Hace rato la presencia se fue, por eso que no vemos la victoria. A su nombre. Oye, hermano, el impío sabe que es tener victoria. Y miremoslo en la vida de este filisteo, en el capítulo 9, por favor, vaya conmigo. Del capítulo 4, versículo 9, miren lo que le dice el filisteo. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Oiga este hombre, ¿no? Un impío sabe que es tener temor de Dios. Pero la cuestión es que no hace la voluntad de Dios. En cambio nosotros somos hijos del Rey de Reyes y sabemos cuál es la voluntad de Dios. Que buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a venir por añadidura. Nosotros entendemos por la palabra que no podemos descuidarnos, porque si no, viene la decadencia. Si nosotros vamos por otro camino y consultamos a otro lugar, la decadencia está a la puerta. Lo más terrible es cuando la presencia de Dios se va. Diga conmigo, cuando la presencia de Dios se va, hay derrota.
Por eso que el hogar, la familia, por eso que Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso es que cuando estamos bajo la cobertura de Dios, nosotros tenemos que persistir y perseverar bajo esa cobertura de Dios para que la bendición de Dios llegue a su nombre. Por eso es que cuando el jefe de hogar persevera a pesar de la dificultad, a pesar del problema, se mantiene orando, buscando y ayunando, Dios le va a dar la respuesta. ¿A cuántos Dios les ha dado la respuesta? ¿Por qué? Porque si vemos la derrota en el jefe de hogar, ¿qué van a pensar los hijos? ¿De qué manera van a actuar los hijos cuando no ven un verdadero ejemplo? Que papá honra a su mamá, que papá honra a Dios. Entonces hay un ejemplo. Lo más terrible es cuando viene, amados hermanos, la infidelidad. Porque la infidelidad conlleva de que yo me vaya tras otro Dios. Pero cuando busco al Señor, entonces viene la bendición de Dios. Y el verso 11 dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí. Mire, los sacerdotes de Dios, terrible. ¿Qué pasó? Fueron muertos. Mire, amados hermanos, cuando el arca llegó, todo el ejército de Israel gritó con tan júbilo que la tierra tembló y hubo ruido y tanta cosa, ¿no? Hubo emoción, hubo adoración aparente. Es que a veces uno dice, ay, es que cometí ese pecado y no pasa nada. Codicié con los ojos y no pasa nada. Hablé una mentira y no pasa nada. Codicié y no pasa nada. Los ojos de Jehová están sobre la faz de la tierra, mirándonos. Entonces cuando uno va a la batalla confiando en el mueble de madera cubierto de oro, pero sin el respaldo de Dios que habita entre los querubines, ¿qué va a venir? Derrota. El resultado, amado, fue el siguiente, fue una masacre. 30,000 hombres murieron, los sacerdotes fueron asesinados y lo peor de todo, los filisteos capturaron el arca. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y eso usted lo puede seguir leyendo en el verso 12, 13 y 14 y ve el resultado de cómo los hijos de Elí murieron. Y cómo el mismo Elí murió, se desnucó, cayó al piso porque escuchó la terrible noticia de que el arca había sido capturada. Lo más terrible es cuando no podemos testificar de que existe un Dios real y un Dios poderoso entre nosotros. Y la gente te dice, oye, tú que no eres hermanito, ¿y por qué actúas de esa manera? A su nombre. Es que eso ve el impío. Y el impío nos está observando, y cuando no damos un buen testimonio de nuestra vida, cuando nuestros ojos están viendo otra mujer la cual no es la nuestra, ¿eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama adulterio. No, pero es que no forniqué. No, es que no me acosté. Adulteraste con tus ojos. Pecado es pecado. Y por más que no lo queramos ver como pecado, entonces viene la situación que viene al corazón, y lo cual el Señor nos llama en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 3, que dice, sobre toda cosa guardada. ¿Por qué? Porque de Él, oye hermano, hoy no existe eso.
Oiga, la gente peca. Usted ve evangelistas, pastores, se casan, se vuelven a casar y dicen no pasa nada y se rompe lo que el apóstol Pablo indicó, que tenía el siervo ser marido de qué. Y se pierde el sentido del evangelio. A su nombre. Se pierde el sentido del evangelio porque no hay confrontación espiritual. Y nosotros no somos para señalar ni juzgar, sino que la palabra de Dios tiene que hacerse vida y tiene que hacer eco en nuestras vidas. Si no, todo el mundo hagamos igual, pues, y viva la fiesta. A su nombre. Pequemos. Y estamos descuidando que hay un Dios vivo y un Dios real y un Dios celoso que ama y que es fiel. A su nombre. Una cosa es que de verdad pequé, me humillé, me arrepentí de mi pecado y persevero en la búsqueda con el Señor. Y Él a su tiempo nos va a levantar. A su nombre. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, el cual no hubo en el pueblo de Israel. Y cuando no hay un arrepentimiento y creemos que todas ya no sabemos, dice la Biblia que el que esté firme, mire, que no caiga. Y resulta ser, yo queriendo hacer bien, entonces me suavizo y digo, no pasa nada, sigue así, no hay problema. Pero cuando viene la confrontación, cuando viene la palabra de Dios, amados hermanos, hay un resultado. Y ese resultado no se ve muchas veces en la parte física, sino en la parte espiritual, en una muerte espiritual. El resultado del pueblo de Israel fue una masacre. 30,000 hombres murieron. Los sacerdotes fueron asesinados. Y lo peor de todo, los filisteos capturaron el arca. ¿Cuántos están conmigo esta noche? Es dura la palabra. ¿Sabe por qué? Porque nos confronta. A veces pensamos que estamos bien, pero andamos chuecos. Y nadie nos lo dice. Nadie nos dice, anda chueco para podernos enderezar, porque no leemos su palabra. Y pensamos que estamos haciendo bien. Y vivimos años y años y años en el cristianismo dentro de la iglesia y nuestra vida está en derrota, nuestra vida está en bancarrota, nuestra vida no hay fluir de la presencia de Dios. Pero somos los primeros que cuando viene alguien y Dios le está restaurando y lo está levantando y vemos que llora, que gime, que clama, que lo vemos en ayuno, que lo vemos en la vigilia, que lo vemos en el culto, pero esa persona está postrada, esa persona está humillada, buscando el rostro de Dios y Dios lo levanta a los 3 meses. Alabado sea el nombre del Señor. Entiende que es mejor humillarse a Dios que a los hombres. Oye, hermano, es duro estar acá. Es duro estar acá, mi hermano. Porque hay que vivir la palabra. Y hay que entender, amados hermanos, que Él es santo. Y si Él es santo, yo tengo que ser santo. Tiene que haber pureza. Quiero que usted vaya al capítulo 4, versículo 21. Y vamos a ver un escenario de que puede acontecernos dentro de aquí en la iglesia. ¿Se acuerda que dije que murió Fini y Ofni y la mujer dio a luz? Y en lo que da a luz da un hijo varón. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. ¿Qué significa Icabod? ¿Sabe lo que significa Icabod? Yo creo que usted lo tiene en su Biblia, en la parte bien de abajo, en unas letritas bien pequeñas. Ahí hay un significado. Icabod significa sin gloria. ¡Sin gloria!
Oye, hermano, nuestra vida ha sido llamada a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Cuántos están en victoria? ¡A su nombre! A su nombre sea la gloria. ¿Sabe? Me ha tocado a mí llorar y suplicar porque no he sentido la presencia de Dios. Me ha tocado decir muchas veces, Señor, pero estoy orando y ya no sé qué orar, no sé qué acontece, es de madrugada y no hay palabras, Señor, ¿qué está pasando? Y llega el momento que tengo que seguir, Señor, aquí estoy, te necesito, soy un alma necesitada de ti. Y clamo, y clamo, y clamo, y clamo, y no acontece nada. Y ahorita entiendo algo por la palabra, que me parezco a Icabod. Hay muchos Icabod dentro de las iglesias. A su nombre. Es duro esto, amados hermanos. ¿Sabe? Porque Icabod es sin gloria. Y hay muchos, amados hermanos, y yo podría estar dentro de ese grupo también, en que pasan los años y no hay un cambio, porque mi vida no quiere tener ese cambio de buscar a Dios. Porque no hay fuego, porque no hay Espíritu Santo, porque cuando el pecado está ahí, latente, soy el primero en pasar y recibir de ese pecado. Porque no hay un cambio. En muchas iglesias está este espíritu de Icabod. No hay presencia, no hay gloria. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es el problema. Porque comenzamos a malinterpretar la palabra a nuestra conveniencia. A su nombre. Estaba con un amigo en Buenos Aires, Argentina, y me dice, oye, nos vamos a tomar una cerveza aquí, no hay problema. Y yo le digo, pero si tú eres cristiano, le digo, ¿qué pasó? No hay problema. Es normal. Acá, más que todo con los asados. Y se me vino en ese momento a la mente la palabra a su nombre, que Dios está acá en Ecuador como allá en Argentina. No pasa nada. Va a pasar lo peor, porque la presencia de Dios se puede ir. Amén. La presencia de Dios puede irse, amados hermanos, por una sola acción mal direccionada. Oye, hermano, usted ve en estos tiempos cómo la gente cae en adulterio y en fornicación, y la gente dice, es que fui débil. ¿Sabe? La palabra de Dios es bien clara y no miente. La palabra de Dios nos advierte y nos dice, amados hermanos, que tenemos que estar atentos hacia las acechanzas del enemigo. Después no lo culpemos a Dios. Tenemos que culparnos a nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que ocasionamos de que la presencia de Dios se vaya de nosotros. A su nombre. Icabod significa literalmente sin peso, sin gloria. La presencia se ha ido. Esta es una alerta roja para nuestros tiempos. A su nombre. Sí, mi hermano. Oiga, cuando yo voy y leo el libro de Proverbios y me habla sobre la advertencia de muchos escenarios,
tanto en la pereza. El libro de Proverbios habla de la pereza, habla sobre el entendimiento, habla sobre la fornicación, sobre el adulterio, sobre las ganancias deshonestas, habla de un sinnúmero de temas. Y digo, wow, aquí está la advertencia. Aquí está la advertencia. Pero ¿sí sabe cómo nosotros somos los seres humanos? Nosotros decimos, ay, es que ya me pasó, ya va a pasar. Y después me doy cuenta que a David dijo, ya va a pasar, pero las consecuencias que le vinieron en el reino fue terrible. Su propio hijo le dividió el reino. Su hermano abusó de Tamar, la violó, y se vino una decadencia una tras otra, porque decimos nosotros, no pasa nada. Las consecuencias son irreversibles. A su nombre sea la gloria. Creo que no estamos acostumbrados a que nos ministren de esta manera la palabra. A su nombre. Por eso que hoy tenemos iglesias que saben cómo hacer que la tierra tiemble con sus conciertos, con las luces, los músicos excelentes que tienen, que usted los ve en YouTube. Y ya no hay problema la apariencia, ya no hay problema las expresiones, con tal de presentar a Jehová, de cuál de presentar a Dios. Y la Biblia dice, este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Pero cuando vamos detrás del púlpito, escuchen bien esto lo que les voy a decir esta noche, amados hermanos. Una cosa es venir acá, el júbilo, cantar y se mover y presentarme como yo quiera, verme como yo quiera, el pueblo lo quiere, lo exige. Pero cuando vamos detrás del púlpito, hay líderes en fornicación, en adulterio, hay rebelión, hay avaricia, hay pecados ocultos, algunos ni convertidos están, pero los tienen solo para tapar un espacio. Los ponen a veces porque son los que más dinero tienen para aportar dentro de la iglesia. A su nombre. A su nombre. Diga conmigo, dura es tu palabra, Señor. Siempre he querido, desde mis inicios, cuando estaba acá en la iglesia, y me fue muy duro y muy difícil entender el Evangelio. Porque esto es serio. Esto es muy serio. Porque con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Tienen el arca, pero no tienen la presencia. A su nombre. No hay presencia. Tienen la palabra, pero no están bautizados con el espíritu de Icabod. No pasa nada. Amados hermanos, no podemos seguir fingiendo. Dios no unge máquinas religiosas. Nuestra verdadera realidad se va a ver cuando salgamos de esta iglesia y pisemos afuera y el mundo entienda que realmente Dios nos ha transformado y nos ha cambiado, porque hemos entendido el verdadero arrepentimiento, el cual Jesucristo lo predicó y lo dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Póngase sobre sus pies, mis amados hermanos. ¿Por qué una iglesia sin el peso de la gloria de Dios es presa fácil para los filisteos? ¿Por qué? Toda esta enseñanza nos trae a una reflexión, a examinarnos a nosotros mismos. Hay muchos puntos claves que hemos disertado esta noche. Tómenlo, hermanos. No podemos seguir siendo los mismos.
Tenemos que cambiar, tenemos que trascender, amados hermanos. Hermano, no falte, no deje de faltar a un ayuno, no deje de faltar a una vigilia, porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos Dios le va a revelar lo que ha de acontecer, a ellos Dios le va a revelar lo que tienen que hacer en este camino. Por eso que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora a su nombre. Cierre sus vistas y meditemos en nuestros caminos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Aquí está mi vida, Señor. Tal y cual como soy, Señor. Desnuda delante de ti, Señor. No hay nada que te oculte, no hay nada, Señor, tú lo sabes, aún lo profundo de mi corazón, aún las intenciones de Él, Señor, las cuales yo no conozco, han sido reveladas delante de ti, Señor. Y en esta noche, Señor, vengo delante de ti, Señor, porque mi alma tiene hambre y sed de tu espíritu, mi alma tiene hambre y sed de ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Señor amado, que ministres mi mente y mi corazón. Que nos llene con tu Espíritu, Señor. Trae vida, Dios. Trae vida, Espíritu Santo. Trae vida. Oh, trae vida, Espíritu Santo. En medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de las finanzas que están en bancarrota. Oh, trae vida, Espíritu Santo. Señor, que tu presencia esté con nosotros. Dios, todo va a cambiar, dice tu palabra. Señor, trae santidad, porque sin santidad nadie te podrá ver. Trae santidad a nuestras vidas, Señor, porque tú eres santo. Y donde está tu Espíritu Santo, ahí hay libertad, dice tu palabra. Oh, amado hermano, traiga la presencia del Espíritu Santo en su vida. Si tiene que pedir perdón, pídale perdón esta noche al Señor. Y dígale de qué manera usted ha estado caminando y andando hasta el punto que usted ya no siente de Dios. Oh, Espíritu Santo, trae vida. Oh, trae vida, confróntanos, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra que ha ministrado mi mente y mi corazón, Señor, esta noche. Gracias porque me has hablado, Señor, y me has hecho ver mi caminar, Señor. Gracias, Señor amado, porque tu palabra, Señor, revela lo más profundo, Dios mío, de lo que tú quieres para nosotros, Dios. Gracias, Dios mío, porque has traído un despertar, Señor. Gracias porque has traído un despertar, Dios mío, en esta noche. Oh, Padre Celestial, guárdanos, Dios. Señor amado, permítenos, Dios. Permítenos, Dios mío, disfrutar en todo tiempo, en todo momento, tu preciosa presencia, amado Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Démosle un fuerte aplauso al Señor esta noche. Él se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a nuestro hermano Rolando con nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.